Saludos para todos y bienvenidos a esta nueva unidad de la materia de técnicas de programación para Internet. En esta ocasión, pues vamos a hablar sobre un modelo de programación que es bastante generalizado en estos días. Es el modelo Vista Controlador. Se utiliza mucho para el desarrollo de aplicaciones en ambiente web, pero igual es aplicable a cualquier otro tipo de desarrollo de aplicaciones. Pueden ser estos del tipo desktop o de consola o proyectos para aplicaciones móviles, etcétera, ¿no? Entonces, este es un modelo que nació allá por el año de 1970 en Estados Unidos con la empresa Xerox. Ellos fueron los pioneros en que este modelo de programación se llevara a cabo. Realmente el modelo lo que hace es crear componentes, 3 para ser exactos, ¿verdad? Y donde cada uno de estos componentes, o sea, tiene cierta responsabilidad al momento de la ejecución de la aplicación. Entonces, esa responsabilidad hace que el mantenimiento de las aplicaciones sea un poco más fácil porque ya sabemos a dónde ir a corregir algo cuando necesitamos hacerlo. Básicamente consta de 3 partes. El modelo, ya que donde nosotros vamos a colocar todas las reglas del negocio bajo las cuales opera la organización. Por ejemplo, si es una tienda en la cual nosotros vamos a adquirir un producto y, por ejemplo, si por compras de más de $200 se obtiene un descuento, entonces esa es una regla del negocio. Entonces, esta regla del negocio va dentro de lo que es esta capa del modelo. Luego tenemos la vista. La vista es la interfase que el usuario utiliza para poderse comunicar con la aplicación. Entonces, la responsabilidad de la vista es nada más eh, recibir las peticiones, o sea, que el usuario hace hacia la aplicación. Luego está el controlador, que es el encargado o el responsable de verificar que todas las condiciones de la vista estén dadas para poder ir a consultar al modelo y ya sea que vamos a modificar data o vamos a recobrar data dentro de lo que es el modelo de datos, o sea que nosotros tenemos dentro de lo que es nuestro sistema. ¿Por qué es importante este modelo y por qué ha cobrado bastante auge en estos días? Pues porque permite la separación de componentes. Recordémonos que dentro de lo que es la programación orientada a objetos, pues esto es un factor importante a tomar en cuenta, porque hay responsabilidades dentro de lo que es cada uno de esos componentes y esas responsabilidades no se delegan. Entonces eso es importante. Eso nos permite reutilizar código también, ¿no? Entonces eso es por lo cual se ha vuelto muy versátil, se ha vuelto importante en estos días para el desarrollo de las aplicaciones. Otra, pues es que se requiere la creación de software que sea robusto, ¿no? Es decir, que tenga muy pocas fallas. Es impensable, ¿verdad?, saber que hay un software que tiene cero fallas. O sea, todos van a tener. Pero entonces necesitamos, o sea, una forma de reconocer inmediatamente en dónde tenemos el problema para irlo a cambiar y solucionar lo que se nos está dando. Ejemplos también que tenemos dentro de lo que es la vida cotidiana, ¿verdad? En el desarrollo de aplicaciones es que, por ejemplo, nosotros comenzamos el desarrollo de una aplicación con una base de datos X. Por ejemplo, tenemos muy poco presupuesto y comenzamos con una base de datos Postgres, por ejemplo. Luego, pues la empresa crece, ¿verdad? Entonces hay necesidad de migrar esa base de datos a otra un poco más potente, como lo pudiera ser SQL Server o puede ser Oracle. Entonces, nosotros podemos modificar la parte del modelo de datos sin afectar ninguna de las otras partes que nosotros tenemos. Entonces, ese es el principio de responsabilidad. La capa que se encarga del manejo de datos, o sea, simplemente se cambia sin afectar ni la capa de la vista, que es con la cual el usuario se conecta hacia la aplicación, ¿verdad? Ni la parte del controlador. Entonces, tenemos que la vista representa la presentación. Ya hemos dicho que podemos tener diferentes tipos de interfaz, una interfaz web, una interfaz para un televisor, una interfaz para un dispositivo móvil, etcétera. Luego tenemos el modelo, ya donde nosotros tenemos los datos y
cómo nosotros tenemos de manipular estos datos. Hemos dicho, o sea, que acá se van a aplicar todas esas reglas del negocio que se tienen para con los clientes. Y por lo tanto, también tenemos la responsabilidad del controlador, que es quien lleva y trae desde el modelo y comunica hacia lo que es la vista, tal como ustedes lo pueden apreciar en el diagrama que tenemos acá. Ok, veamos. ¿Qué es el modelo? El modelo hemos dicho que representa la lógica del negocio. Todas aquellas operaciones que la empresa o la organización realiza con el fin de obtener beneficios. Normalmente, pues, está aplicación de intereses, tenemos, por ejemplo, si son préstamos, cómo se amortiza el crédito, etcétera, ¿no? O las compras, si están afectadas por ciertas reglamentaciones, si uno compra con tarjeta de crédito o compra con una tarjeta de débito, etcétera. Entonces, todo eso va ahí. También, ¿verdad? Se suele llamar a esto la parte del sistema que representa los objetos y la interrelación, ¿verdad? Que se tiene con el objeto real. Normalmente, pues en nuestro entorno, ¿verdad? Entonces son los objetos que se mueven con datos o con mensajes. Ya un objeto le dice a otro objeto por medio de un mensaje qué hacer. Entonces, pero cada uno de los objetos tiene una responsabilidad, tal y como el modelo lo implementa, ¿no? Entonces tenemos acá, ¿verdad? Rutinas, como lo hemos dicho, ¿verdad? Que representan la forma de operar dentro de lo que es la organización. Y ya también hemos dicho que pues existe una relación, ¿verdad? Entre el controlador, que es el quien lleva la petición hacia el modelo de datos y que también trae la información sobre la información que se está pidiendo por parte del usuario al modelo de datos que está consultando. En la capa de datos, ¿verdad? Nosotros tenemos la persistencia, la capa de persistencia, por así decirlo, ¿no? Esta capa de persistencia, pues puede estar en cualquier gestor de base de datos, incluso dentro de lo que es un archivo de texto plano. ¿Ya? Entonces, esta es la encargada, ¿verdad?, de mantener la integridad de esos datos. Recordémonos también que las bases de datos o los gestores de bases de datos, ¿verdad?, también van a permitir, cuando se programan de una manera adecuada, pues mantener la integridad de los datos. Eso es una responsabilidad propia de lo que es la base de datos. Es decir, que no haya corrupción de datos dentro de lo que es el manejo de la información que se tiene. Ahora, el controlador es el que básicamente el cerebro, ya que de la aplicación, el que controla cada uno de los demás componentes, o sea, que nosotros tenemos dentro de lo que es la aplicación. Esta va a responder a ciertos eventos o a peticiones que un usuario hace a través de la vista, tal como lo dice acá, ¿verdad? Que el mediador, pues, es la vista que envía al controlador, ¿verdad? Y el controlador luego pasa hacia el modelo para verificar o para modificar ciertos datos, o sea, que se tienen dentro de lo que es la aplicación o algún reporte que el usuario quiera, siempre y cuando pues tenga los privilegios adecuados para poder hacerlo. La vista. Hemos hablado de que la vista pues es la parte que permite comunicar al usuario con la aplicación. Entonces, en el modelo del MVC, ¿verdad? Esta interfase puede ser cambiada en cualquier momento. Por ejemplo, nosotros podemos comenzar una aplicación teniendo un modelo web, pero pues vemos que el desarrollo de las aplicaciones se está moviendo hacia dispositivos móviles. Entonces, pues es lógico pensar que la parte en la cual nosotros vamos a estar interactuando con los usuarios, pues va a cambiar a dispositivos móviles. Entonces nosotros podemos cambiar, ¿verdad? De una forma web a una de dispositivos móviles. O incluso si nosotros podemos observar que hay un crecimiento acelerado de las aplicaciones para los Smart TV, por ejemplo, también se puede hacer ese cambio. O incluso se pueden tener varias vistas para diferentes tipos de pantallas que nosotros necesitemos utilizar o para los cuales nosotros necesitemos operar el sistema. Entonces, normalmente, pues esto pues, viene dado por una tecnología, ¿verdad? Que ya hemos visto anteriormente, que es HTML5, ¿verdad? La cual permite
que este tipo de aplicaciones se lleve con una mayor rapidez su desarrollo. Entonces, esta es la analogía, ¿verdad?, de lo que hemos estado hablando, donde tenemos un usuario, ya que hace una petición a través de una interfase, en este caso una interfase web. Esa solicitud se va hacia el controlador. Ya el controlador verifica, ¿verdad?, en el modelo de datos si es correcta esa petición o no es correcta, ¿verdad? Y luego, pues a través del mismo controlador es enviada hacia la vista, tal ustedes como lo pueden apreciar ahí. Entonces, esa vista es la que el usuario percibe, ¿verdad?, con la información que él ha requerido de parte del sistema. ¿Cuál es el flujo de control, o sea, que se tiene dentro de lo que es un modelo MVC? Bueno, hemos dicho, ¿verdad?, que lo primero es que el usuario hace una petición a través de la interfaz. Luego esa petición va hacia el controlador, ¿verdad?, que verifica ese evento, ¿no? Si es un clic, si es un doble clic, si es un mouse over, lo que sea que nosotros estemos trabajando, ¿no? Y luego ese controlador, ¿verdad?, notifica el modelo si se puede o no se puede hacer esa petición. Ya si se puede, entonces se genera la información, ¿verdad? Y se envía de nuevo, ¿verdad?, a la vista, o sea, genera, ¿verdad?, a través de tecnologías como ya Ajax, ya que permite una interacción un poco más rápida con el usuario, ¿verdad?, o con cualquier otra tecnología que nosotros tengamos, lo manda, ¿verdad?, luego a la interfaz del usuario para que éste pueda, de nuevo, volver a repetir el proceso. En un funcionamiento web, pues son 4 pasos básicamente los que vamos a tener, ¿verdad?, que son similares a las que nosotros hemos visto anteriormente, ¿no? Donde pues se hace un evento, ¿verdad? Normalmente clic, ¿ya? En una aplicación web o en una aplicación móvil, pues va a ser un tap, ¿verdad? O sea, que se dé al dispositivo en cierta posición. Entonces, a partir de ahí, ¿verdad? El modelo, ¿verdad?, se encarga, ¿verdad?, o verifica esos datos en la aplicación, ¿verdad? Consulta la base de datos y requiere o retiene toda la información que se ha pedido. Luego, ¿verdad?, el modelo, ¿verdad?, responde hacia la parte del controlador, ¿verdad?, que es el que le ha pedido ya los datos, o sea, no fue directamente la vista, ¿verdad?, sino que fue el controlador. Y luego este controlador, ¿verdad?, lo manda a la vista y pues aplicamos ciertas técnicas, ¿verdad?, como HTML, CSS, y hemos hablado de ya Ajax, ¿verdad?, como herramientas fundamentales para que la visualización de la información en pantalla para el usuario pues sea lo más adecuado. ¿Qué es un framework? Un framework pues es una colección de herramientas que nos van a permitir el poder realizar todas estas cosas que hemos estado hablando, ¿no?, sobre el modelo vista controlador dentro de una cápsula, por así decirlo, ¿no? Entonces, esta cápsula pues va a contener varios elementos, ¿verdad? Por ejemplo, dónde ir a colocar el controlador, dónde colocar la vista, cómo vamos a acceder a los datos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, va a proveer, ¿verdad?, una serie de elementos. También puede ser un script, ya que me permita pues crear los contenedores de cada uno de estos elementos, ¿verdad?, con sus respectivas responsabilidades. Y el trabajo del programador pues va a ser nada más ir a escribir el código, ¿verdad?, en cada una de esas secciones, o sea, que el framework ha creado. Un framework, ya como es algo que ha sido probado, ¿verdad?, es un patrón, por así decirlo, ¿verdad? Permite reutilizar ya ciertos componentes para hacer que el desarrollo sea un poco más rápido dentro de lo que es este modelo MVC. Entonces, dependiendo del lenguaje de programación que ustedes vayan a utilizar, puede ser Java, entonces ustedes van a encontrar Spring MVC, Hibernate, etcétera, ¿no? Un montón de librerías que por el lado de Java permiten el desarrollo de aplicaciones MVC. Y por el lado del PHP, pues ustedes tienen ahí Cake PHP, Laravel, ya, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a seleccionar, ¿verdad?, el modelo, vamos a seleccionar las herramientas, ¿verdad?, que nos permitan hacer el desarrollo de las aplicaciones un poco más fáciles y más sencillas y, como lo dijimos al principio, ¿verdad?, que estas aplicaciones sean robustas. Entonces, normalmente, pues hay que aplicar aquel principio, no vamos a inventar la rueda, ¿verdad?
Sabemos que ya la rueda existe, entonces solo la tomamos, la utilizamos, ¿verdad? Para crear nuestros artefactos de desarrollo de software. Gracias por la atención prestada. En el siguiente video vamos a ver una pequeña aplicación sobre el modelo vista controlador. Los veo en el siguiente video. Gracias.